3 minutos para las 9 de la mañana, la bienvenida y los buenos días para Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que es un verdadero placer poder estar con ustedes. Buen día, Marcelo. Bueno, Marcelo en los últimos días ha estado una vez más en los medios por algún sonado caso, pero antes de hablar un poco de la actualidad, me gustaría hablar un poco, y hace algún tiempo atrás, no mucho, tuvimos la posibilidad de tener allí un mano a mano en la mañana en casa, de algunos hechos en donde prácticamente la participación de las imágenes que le vinieron a Marcelo fueron determinantes en encontrar a personas que estaban desaparecidas. Como tengo, por ejemplo, entendido el caso de un joven en Perú, que la imagen fue muy clara. Sí, esos son casos que nunca dejan de sorprenderme, sí, ¿no? En definitiva, el caso de ese chico es un chico que hacía 2 meses que había desaparecido. ¿Cuándo fue eso? Esto fue ahora, en junio. Junio. Él desapareció en abril, el 12 de abril. Era un chico que tenía problemas con esquizofrenia, y eso es importante destacarlo, ¿no? Porque ahora con todo el tema de que han liberado el tema del consumo de la marihuana, justamente era un chico que no tenía esquizofrenia, y el consumo de la marihuana hizo que se le despertara la esquizofrenia. O sea, empezó a consumir marihuana y desarrolló la enfermedad. Marihuana y desarrolló la enfermedad. O sea, tenía antecedentes, sí, por su madre, pero el hecho del consumo de la marihuana ya de grande, como a los 20 años, hizo que se despertara en él la esquizofrenia. O sea que eso sería bueno que lo tuvieran en cuenta a veces también, ¿no? Sobre todo si el joven que va a consumir tiene antecedentes de esquizofrenia en la familia, ¿no? ¿Y desapareció sin rastro alguno? Claro, el chico desapareció, se fue, estaba viviendo con los amigos, los padres son padres adoptivos, y bueno, estaban realmente desesperados. Llegan a mí por un contacto de una persona conocida, y realmente fue asombroso porque fue una serie de eventos que sucedieron en 3 días, desde que me contactan el 4 de junio, me piden que necesitan ayuda para buscar a su hijo. Les envío por WhatsApp mi dirección, quedamos en encontrarnos al otro día, el 5 de tarde, y bueno, cuando llegan me traen elementos de su hijo, como hago habitualmente, una prenda, una foto, me traen incluso unas anotaciones que habían hecho el hijo, donde se veía algún desvarío ahí de lo que podría ser el tema de la realidad. Marcelo, sin ningún dato a la familia de nada, o algún indicio de tomó un ómnibus, lo vieron. Ellos habían hecho la denuncia enseguida, en abril, y hacía un par de semanas que Interpol le había comunicado de que había un pasaje de Colonia a Buenos Aires. Él había ido de Colonia se lo registraban migraciones desde Colonia a Buenos Aires. Era el único dato que... El único dato. Sí. Después ellos me manejaron posibilidades por los amigos. Él había hecho algún viaje hace muchos años a Perú, a una playa de surfistas, que fue justamente donde tuvo contacto por primera vez con el tema de la marihuana, y se le despertó eso, y que supuestamente algún día iba a volver allí, pero eran todos los datos que se tenía. Y lo curioso de esto fue que me dieron los datos, incluso estaban tan desesperados que me puse a trabajar allí mismo, tratando. Yo siempre lo que hago, como te decía, es pedir una prenda, la foto, el nombre completo, y lo que hago es generar una serie de ejercicios que lo que hacen es provocar la búsqueda. Dejo la mente en blanco y me empieza a venir información, ¿no? Eso es un ejercicio que habitualmente se llama ejercicio de visión remota. O sea, el hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre y estamos emitiendo información a través de los sentidos. Es como que fuéramos un GPS natural, lo que no tenemos la tecnología para capturar. Claro. Hoy en día se me hace más fácil explicarlo con el GPS, gracias al desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque antes era... ¿Y entonces qué viste en este ejercicio? Bueno, primero no me generaba desprendimiento. O sea, cuando no te genera desprendimiento una prenda es positivo porque la persona está viva.
Cuando te genera desprendimiento, yo la teoría que tengo es que yo emito la información, pero cuando voy a ingresar en él, como la persona está fallecida, rebota la señal y me vuelve. Y eso es lo que me genera, es como un pequeño desprendimiento eléctrico de la base de la nuca hasta la espalda. Es como asociado a tristeza y amargura, una cosa así. Esa, digamos que es la característica de la muerte. Y lo bueno de él, que no tenía esa característica. Entonces, inmediatamente empecé a ver un camino de tierra colorada. Me vino la asociación a lo que podía ser el norte argentino, como que hubiera pasado por el norte argentino. Y lo increíble de esto es que me empezó a venir imágenes de una película que yo había visto hace unos 10 años atrás, que era una película que trabajaba Antonio Banderas, que era un psíquico él, no lo sabía, era un psíquico en la época de la dictadura en Argentina. Y él empieza a ayudar a las madres de los desaparecidos en la búsqueda de señales de sus hijos. Y siempre me llamó la atención porque era muy parecido a lo que le pasaba a lo que me pasaba a mí. Bueno, resulta que a él le secuestran a la mujer y él en esa búsqueda desesperada le vienen imágenes de diferentes lugares, y es como una sustitución de percepciones. Y le viene, entre esas imágenes le vienen unas imágenes de un búho. O sea, es como un búho tallado en madera. Y me vino asociado a este caso. Y yo dije, porque siempre tenés la duda de que si estarás enganchando líneas, pero ¿por qué justo esa película que la vi hace 10 años? Claro. ¿No? Y entonces básicamente lo que hice fue dibujar doblo acá para que no se vea el nombre, pero fue dibujar Permitime que lo mostramos a cámara. Hiciste el dibujo de lo que tenías como imagen en ese momento. Sí, lo que era la imagen de un búho apoyado como que parecía ser una rama o un objeto. Y fue todo el dato que pude obtener de él. Le digo, pero me dijeron, ¿pero qué es un animal? Le digo, no es ni un búho, parece un búho. Es como una representación en realidad. Es como una representación, es como que fuera, digamos, un objeto dibujado, un elemento dibujado relacionado a un búho. Pero es algo donde él ha tenido contacto con eso. Claro. Y bueno, ese fue mi aporte. Se fueron, por supuesto, muy agradecidos dentro de las posibilidades. Yo esto, por supuesto, lo hago en forma honoraria de hace más de 26 años. ¿Y entonces? Y bueno, y al otro día estoy trabajando, estoy justamente con el tema de grupos de adicciones, y estoy en medio de una sesión y me llega un mensaje y me dice, Marcelo, lo encontramos, gracias a tus datos, googleamos, hostal búho, y el primero que nos salió fue un hostal en el lago Titicaca, en Perú, que se llamaba El Búho, y a través estaba alojado en un hostal que se llamaba El Búho. Y uno de los hermanos, ingresó esos datos, llamó por teléfono y le dijeron, sí, justamente el domingo se retiró, fue a se iba a Mancora, una playa de surfistas, él te avisó que tú estabas acá, que él estaba acá. No, dice, ¿pero cómo supiste? Bueno, es una historia larga, le dice el hermano. Pero completamente sorprendidos, y por supuesto sorprendido yo, ¿no? Que esa imagen de referencia, cómo te viene, esté asociado directamente, y el primer lugar que llamaron lo encontraron. De hecho, ya se pusieron en contacto, por suerte, pero digo, es una cosa que nunca deja de sorprenderme, digamos, y lo gratificante que es, ¿no? Claro, hay un elemento que también debe ser un tanto difícil y hasta desesperante para quien tiene las imágenes, que la imagen te viene y vos se la transmitís a quien puede decodificarla, es decir, a quien puede decir, para ustedes significa algo un búho, a ver, lo dibujo, tiene algún significado, y en ese momento la persona no tiene de repente la más pálida idea de dónde puede surgir. Digo, en este caso, felizmente se dio la asociación. De hecho, yo tampoco tengo idea. Tampoco tengo idea, pero probablemente la familia llegó a... Probablemente no, la familia llegó al chico, no por... La investigación policial, bueno, determinó que había pasado a Argentina, pero llega por vos. Claro, son cosas increíbles, y que, siempre me dicen que, ¿por qué no uso esto para sacar el 5 de oro? Y yo le digo que esto es mucho más difícil que sacar el 5 de oro, ¿no? Sí, por supuesto. Y no lo saco porque no puedo hacerlo, lamentablemente. Marcelo, y concretamente, tu participación en casos de estos sonados de los últimos días ha sido también determinante. Por ejemplo, el caso de Andrés Pereira, vos tuviste una participación importante, la familia te convocó, y vos dijiste en su momento que
digamos, la desaparición de Andrés Pereira tenía mucho que ver justamente ahí en la zona del lugar. De hecho, yo había marcado dos cifras que eran a 200 y a 600 metros de donde él había estado. Del campamento. Del campamento y la descripción, bueno, yo no había ido, no conocía el lugar, después fui, por supuesto, para tratar de ayudar a la familia. Y bueno, las descripciones coincidían exactamente con el tema de la visualización, digo, ¿no? Lamentablemente hay casos que se hacen mediáticos, bueno, como en el caso de él, pero no llegan, digamos, de alguna forma a generar como una búsqueda masiva, como que realmente se tomen en serio, ¿no? Yo creo que si bien hubo una búsqueda, una investigación, yo creo que fue un caso que no se fue a fondo, ¿no? Lamentablemente era un joven con 16 años, tenía toda su vida por delante. ¿Tuviste la sensación esa de desprendimiento desde el primer momento? Sí, claro, que incluso yo lamentablemente se los dije a los padres porque era muy evidente. Debe ser difícil también, ¿no? Tener que transmitir eso que estás sintiendo y viendo, es extremadamente difícil, porque, digo, no siempre podés manejar esa información, tenés que manejarla incluso con mucho cuidado, ¿no? Claro, porque además es lo que está diciendo una persona que trabaja con la parapsicología. Sí, sí. Que puede estar equivocada. Bueno, sí, lógico, uno puede llegar a equivocarse, ¿no? El tema de la muerte a mi criterio, es bastante... ¿Y vos tenés la certeza en ese momento de que tenés que transmitir eso que estás sintiendo? Bueno, hay veces que sí, cuando el desprendimiento es porque es como que tiene un arrabal de cosas, es como una catarata de información muchas veces que te viene asociado. O sea, yo lo que hago, por ejemplo, en este caso, los padres me trajeron una prenda. Lo mostramos, es una camisa. Sí, es una camisa, e incluso después, tiempo después, cuando él no aparecía, me volvieron a alcanzar y me trajeron una sábana, que era la última sábana que él había utilizado. Ahí te manejas con tacto, con olfato, o sea, ¿qué sentidos? El olfato no, yo lo que entiendo es que la prenda es como que fuera una especie de pendrive. Sí. O sea, hoy en día el pendrive podés guardar un montón de información, pero si no tenés la tecnología no la podés obtener. Y esa información no ocupa lugar, como quien dice, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con una prenda. O sea, cuando uno toca una prenda, está transmitiendo, digamos, toda la información contenida. Y lo curioso es que esa prenda, aunque la persona no lo haya tocado desde hace años, es como que está interactuando con la información constante de esa persona. O sea, está todo relacionado al tema de la física cuántica, en realidad. Sí. Entonces, básicamente lo que yo hago es acceder a través de la prenda, del nombre completo, en el caso de una fotografía, como en este caso, y por ejemplo en el caso de la mamá me trajo una carta donde me explicaba la situación y se ve la desesperación de la familia. Y lo que haces es digamos, dejás la mente en blanco y es como que te empieza a llegar información desde todos los aspectos asociados a los sentidos. Es como multisensorial, podés sentir si hay un golpe. A mí me llama la atención es como... Primero hay como una violencia asociada a varias personas, como golpes de varias personas, y después hay algo importante en la cabeza, ¿no? Que a mi criterio es lo que puede haberle provocado la muerte. Un golpe contundente, que es el que le provoca la muerte. Sí, es algo contundente en la cabeza. Bueno, incluso... Esa idea se manejó luego, ¿no? De que varias personas podrían haber acusado a Pereira de determinado tipo de delitos y le habrían dado un castigo, ¿no? Claro, aparentemente eso fue la excusa o lo que le dijeron, ¿no? En todo momento le hablaron de la mala conducta, que él se había retirado. Incluso lo extraño es que varias personas que habían estado allí en ese campamento supuestamente lo vieron a él días después. Claro, bueno, eso sí, eso judicialmente tendrán que aclararlo, ¿no? ¿Cómo vieron días después a alguien que luego se sabe estaba muerto, ¿no? A mí las referencias son para bastante... vos, digamos, según la información que vos podés percibir y tomar del contacto con estos elementos que la familia te alcanza, ¿la muerte se produce en ese momento? ¿Se produce días después como Yo lo que creo que se produce
En ese momento. Lo que a mí me parece es que hay como un manejo de ocultamiento de información, ¿no? Ajá. Y es más de una persona, o sea, Claro. o sea, como que hay como un ocultamiento de lo que sucedió. Manipulación. Posiblemente una manipulación, y lo que me llama la atención, digamos, aparentemente es la forma en que encontraron el cuerpo, dentro de una bolsa, ¿no? O sea, no sé si, o los restos dentro de una bolsa. Por supuesto, eso forense es lo que tiene que ver. Claro. Lo que a mí me viene la información que me llamó la atención es que hay como hay una referencia a dos personas consanguíneas, o sea, muy cercanas, sí, que pueden ser hermanos o primos hermanos, pero son muy cercanas. Uno son un poco mayor que él, cercano a los 20 años, uno es como bien, usa el pelo corto, el otro usa el pelo, digamos, como más lacio, pero son como muy similares o tienen una asociación uno con otro. Ajá. Y después veo que hay como una referencia de coordinación con esas dos personas, como que fuera una persona adulta, de unos 65 años, medio robusto, pelado, como con lentes, que es como que es como la persona que genera como una coordinación con esas dos, ¿no? Cuando de ves... responsabilidad, perdón, Sí. de responsabilidades, decís. Y a mí Que tienen algún tipo de vinculación con la desaparición y muerte. y como un ocultamiento, ¿no? A eso iba, que de tenías hecho, allí. digamos, cuando los visualizaste, dibujos, te da para visualizar las caras, por lo que veo. muchas ¿no? veces me viene como información, sí, relacionado al tema de las caras, y digamos, ¿Esta sería una de las personas que ves? claro, son como muy similares, uno con pelo corto y otro con pelo más largo, más lacio, pero es como consanguíneos, son como que fueran hermanos o que fueran primos hermanos, pero son muy parecidos uno al otro, asociados a esa situación, que cuando es algo así, por algo me viene tan específico, digo, porque yo siempre digo, es como una información muy específica, y esos dos están como, digamos, bajo la sombra de alguien, otro. de un adulto que es como... Y en las personas indagadas en su momento, las personas a las que se le tomó declaración, ¿sabés si la policía pudo...? De hecho, no tuve contacto con la policía en este caso. Yo toda la información que pasé se la di a la familia, y la familia supuestamente se la pasó a la policía. Incluso la búsqueda en una segunda oportunidad, cuando no había aparecido, tanto la mamá como la abuela, que estaban allí, digamos, de forma constante, me pidieron si yo podía volver a trabajar, que fue cuando me trajeron la prenda, la sábana, la segunda ocasión. La información que me vino era muy similar, pero me cambió en algunos aspectos. Es como que lo hubieran movido del lugar. Porque la referencia, yo no sé de hecho dónde lo encontraron ahora, pero la referencia inicial era vinculado como a un parador, como abandonado, que era como una construcción de Portland lustrado que estaba derruido, que había como mesas, bancos y como un camping. Y después árboles, pinocho, piso amarillo y mezclado con arena, Sí. o sea, muy cercano al tema del mar. Y en la segunda ocasión me sigue generando el mismo desprendimiento, pero ya veo algo de tierra colorada, piedras, como un canto rodado, y monte de eucaliptos y algún puente bajo. O sea, es como que si hubiera corrido del lugar donde estaba inicialmente. Claro, la escena como que no te coincidía una con otra. Entonces ahí es lo que me llama la atención, si a él, digamos, de alguna forma hubo un homicidio y lo ocultaron y después lo llevaron a algún lado o lo trasladaron. No sé la situación que estaban lamentablemente los restos. Es que donde aparecen los restos de Pereira es muy próximo al lugar donde la policía buscó, Claro, sí. la familia buscó, los amigos buscaron. Claro, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, gente que asegura que donde fueron hallados estos restos, buscaron. Y claro, no sí, estaba. Claro, a Claro, ver, eso es un modus operandi bastante habitual, que cuando se dan situaciones de este tipo y las personas que cometieron el delito esperan al intenso rastrillaje en una determinada zona para que luego de un tiempo y cuando todo se tranquiliza, colocarlo en el mismo lugar, porque se supone allí ya no se va a volver porque fue una zona peinada. Pasó con ¿te acordás la mochila de Lola? Bueno, La famosa mochila de Lola, que la policía pasó la policía, la familia, todo el mundo pasó 1000 veces por ese lugar y nunca encontraron nada. Un buen día aparece en ese lugar la mochila de Lola. Bueno,
Ojo que, digo, en el caso de la mochila de Lola, yo colaboré en ese caso, ¿no? Y justamente lo que visualicé fue que la mochila estaba enterrada en ese entorno. En ese, claro. Y capaz que... esa información la pasé un sábado y el domingo apareció la mochila. O sea, digo, esa información que no se maneja, pero... ¿A vos quién te contacta generalmente? ¿Las familias o la policía también? En ese caso fue la policía. La policía te contacta. En ese caso sí, me alcanzaron los cosas de Lola. Incluso hubo, en ese caso concreto, pobrecita, una de las cosas que me mandaron fueron las caravanas que ella tenía cuando la encontraron. Sí. Y cuando abrí el sobre con las caravanas, por supuesto me inundó todo aquello, ahí el atelier donde yo trabajo, que tuve que salir casi descompuesto, digamos, por... ¿Te abrumó me abrumó lo que te llegó? No, porque estaba en contacto con el cuerpo y ya sé que estaba en un avanzado estado de descomposición y digo, de hecho nunca esperé que me fueran a enviar eso, ¿no? Porque y ahí me vino una serie de información. De hecho, dibujé el lugar donde estaba la mochila y que era una mochila que estaba con algo de sangre. De hecho, la encontraron así, ¿no? Sí, que fue sobre la que se basaron. Y de hecho, el caso de Lola, a mi criterio, se resuelve, ¿no? Es un caso parecido a este y es un caso, hoy estaba viendo justamente parecido el caso de Nadia Cachez. Claro, Nadia, que aparece allá en Canelones. De Nadia Cachez, yo dibujé el lugar, dibujé el puente, que era como un puente, como una especie de represa, el lugar exacto, lo marqué. Sí, que aparece en un bosque muy frondoso. Sí, pero de hecho aparece a 70 metros de donde yo dibujé, cerca. O sea, o 80 metros del lado de enfrente, digo, pero... Entonces ahí me pregunto, que ¿por qué no se buscó, no? Por de referencia, lo mismo que me pregunto acá, También me trae en referencia a un caso muy sonado, que fue en el 91, el caso de María Victoria Williams. Ahí lo que me pasó fue de los primeros casos que yo colaboraba con la familia. A mí me tuvieron envueltas porque el día, ella había desaparecido un miércoles, nosotros fuimos allí y la visualización, yo la veía muerta. Que es que en el momento me aparece la imagen como de un canguro, que la policía me pregunta si estamos en Australia. Después veo un lugar debajo de una acacia, pasando el puente Carrasco. Vamos con la policía del lado del puente Carrasco de Montevideo, es muy parecido pero no es. Cruzamos para el otro lado, que ya la policía estaba buscando, estaba rastreando, y encuentro un lugar idéntico a lo que yo veía, debajo de la acacia y todo. De hecho me tiro en el piso como la veía, y ahí no estaba ella. Entonces la policía me dice, sí, pero si está muerta, ¿por qué no está acá? Le digo, bueno, pero la puede tener en otro lado y después la puede tirar acá. Sí, bueno, pero está. 48 horas después, me llama la policía porque María Victoria había aparecido en el lugar donde yo ya estaba. Donde vos decías. O sea, eso es espacio-tiempo, física cuántica. Claro, te tuvieron en vuelta como posible. Claro, pues esa mañana me llamaron porque en las anotaciones que tenía en el pizarrón estaba marcado el lugar. Claro. Que yo había dicho, o sea, porque yo la veía ahí, pero en realidad 2 días después Pablo Goncalves fue y la tiró. Claro, si la policía quizás hubiera dejado un equipo allí escondido o vigilando la zona, podrían haberlo agarrado en el momento que él tiraba el cuerpo. Pero anda a demostrar que eso... Marcelo, antes que se nos vaya el tiempo, vos tuviste participación, o colaboración, mejor dicho, a pedido de la familia, en el caso, un caso que está sin resolver todavía, que es el caso de Mónica Rivero. Sí, correcto. Esta mujer que trabajaba en una automotora muy importante y que se fue... que el marido la deja en la peluquería, supuestamente para que después vaya a trabajar. Así fue rotulada y desaparece. Conrad, más de $4 millones. Claro, es que eso uno se entera después, ¿no? Sí, claro. Cuando a mí me llega por parte ¿Qué información te llega y qué le decís a la familia? No, o sea, cuando a mí me llega, digamos, por parte de la familia, me pintaban un panorama muy diferente a lo que después fue saliendo a nivel de medios, ¿no? O sea, que era una mujer intachable, que no tenía ningún tipo... No te cuentan la verdad completa, te cuentan medias verdades. Media bastante menos que media, ¿no? Porque tenía su mamá enferma, que estaba casada siempre con su familia, con su esposo, que hacía más de 25 años que trabajaba en un puesto de confianza en un lugar, que no tenía ningún tipo de adicción, no tenía ningún enemigo, no tenía por qué desaparecer. Bueno, con ese criterio fue que me llevaron las cosas. Yo cuando la primera vez que empiezo a trabajar, empiezo a contactar con los elementos, la veo que está viva,
¿Nunca dudaste sobre la posibilidad no, de hecho me llamó la atención la forma en que insistían para ver si yo la veía muerta, y yo en ningún momento la veía muerta. Dice, pero no la ves muerta, pero ella está, si no se pone en contacto es porque tiene que estar muerta. Le digo, mirá, yo le digo, siempre la veo viva, yo la veía como oculta, le digo como que estaba, cuando ella me contactaron fue el otro día que ella había desaparecido, y yo la veía como que estaba cercana como a una ciudad mediana, cercana a la costa, como que fuera Piriápolis, una cosa así, por esas características, pero que estaba como oculta, encerrada en un lugar, pero no lograba ver interacción con nadie, o sea... Siempre me acordaba del caso de la doctora Simeone, del secuestro. Que ese caso fue, incluso les traje también, pero ese caso fue increíble porque, no había antecedentes de ese tipo de secuestro acá en Uruguay desde hacía años, ¿no? Si hubiera sido un caso en México, capaz que yo lo ponía como perspectiva. A juicio de la ayer, el caso más difícil de la policía. Sí, no, fue un caso increíble. Y bueno, y lo que yo veía en el caso de ese fue increíble cómo coincidió con el caso donde ella apareció, ¿no? Porque de hecho yo en ese caso dibujaba un lugar de ruido, y yo entendía que eso era básicamente como una fábrica abandonada, y en realidad lo que hice, cuando ella apareció con vida, vi el lugar donde estaba encerrada, y lo que hice, giré el dibujo 45 grados y era exactamente el lugar donde ella estaba, ¿no? Que estaba enterrada, pero yo la veía con el dibujo desde otra perspectiva. Claro. Y ese caso fue increíble. Y todo te va dando enseñanzas. Y en este caso lo que yo veía era que estaba en un lugar oculta, pero no veía interacción en caso de que fuera un secuestro, por ejemplo. Claro. Estaba ella oculta en un lugar, escondida, como que le habían dado un lugar y ella estaba allí escondida. Pero ¿qué pasó? Ese caso en especial, hubo un manejo incómodo de parte de la familia, ¿no? Porque me llamaban a toda hora, a cualquier hora, me llamaban con gente, se ve que empezaban a contactar otro tipo de videntes, o incluso un domingo de mañana me llamaron con una locura de que me empezaron a cantar como que ella estaba viva porque ella cantaba que era Gilda, y que, bueno, una cosa sin sentido. Entonces le dije que por favor, yo me abría del caso porque no me gustaba la forma en que lo estaban encarando, ¿no? Sí, un comportamiento bastante Sí, pero una falta raro, como de seriedad, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo me abrí del caso y unas 3 semanas después sale una noticia, justo creo que acá en Canal 10, que estaban buscando el cuerpo de Mónica en un parque, supuestamente porque 4 videntes habían dicho de que estaba enterrada allí. Entonces me llaman algunos periodistas y me preguntan si era yo el que había dicho que ella estaba ahí. Le digo, mirá, no, ese caso yo me abrí, me dice, entonces cuando voy y toco la prenda, trato de posicionarme donde está ella y la veo vital. Pero cuando es como que me miro en un espejo, no me reconozco, porque la veo rubia, la veo como con unos lentes color como celeste. La imagen que compartíamos recién, ¿no? De hecho, ese dibujo, esa foto la hice yo un poco en base a lo que veía. A lo que veías, nada que ver con lo que era la imagen. Y un tintinear constante como de tragamonedas, o sea, como que tenía una técnica como para ir y sacar algo siempre con tragamonedas. El último look, digamos, de lo que viste vos. Claro, eso era lo que yo había visto. Eso ya hace como 2 meses, ¿no? Eso. No volví a trabajar, pero yo la veía activa. Y después, bueno, a medida que se fueron conociendo datos y situaciones, me di cuenta que no estaba equivocado, ¿no? Claro. Porque posiblemente hoy quizás ya no está en el país. No está en el país, sí. es lo más seguro. De hecho, me había venido algo asociado a una cédula de una persona muy parecida, y yo creo que esa cédula fue la inspiración de ella para generar ese cambio, porque cuando ella se veía acosada, que en cualquier momento iba a saltar todo eso que venía arrastrando, esa cédula que posiblemente haya sido de una compra-venta de un vehículo en ese lugar que hayan dejado olvidada, fue, digamos, incluso posiblemente utilizada, con esa cédula como forma de salir del país, ¿no? En la despedida, Marcelo, yo me comprende la general de la ley, tengo que mencionarlo porque Marcelo está llevando adelante, Humberto, lo que son los grupos de adicciones contra el tabaquismo, contra el alcohol, adicción al sadro. Debo de contar que hace 15 días participé en el de la cesación del tabaquismo, y es increíble. Es como que te sacan el chip
claro. Es que es eso. Digo, lo hablo desde la experiencia personal. Claro. Increíble, realmente es un giro total. No, es increíble y anda extraordinariamente bien, digo, para el cigarro, para el alcohol, para la ludopatía, mirá que le vendría bien capaz que a Mónica. A Mónica. Y para adelgazar también, porque básicamente es una reprogramación lo que hacemos. Claro. Y te permite liberarte, y lógicamente eso trae consigo todo un tema de mejorar la autoestima, la seguridad y la confianza, porque te liberás de una adicción que te está matando en definitiva. Entonces eso, anímicamente, físicamente, psicológicamente y económicamente, claramente. te da cosas positivas. A uno le llama poderosamente la atención que Marcelo pueda llevar una vida normal, ¿no? Porque con este trabajo que él tiene y con algunos de los detalles que, bueno, por razones de tiempo los hemos dejado pasar por alto, pero serían para profundizar en una charla, las sensaciones que él tiene, las cosas que le pasan, supongo yo que el agotamiento y el cansancio que debe generar cada una de estas, no sé cómo le llamás, sesiones de trabajo en las que uno además lo nota que cuando recuerda, aparte de ir a sus apuntes y lo que hizo en el momento, hay como un entrecerrar los ojos y revivir situaciones que, bueno, no nos olvidemos, lamentablemente en la mayoría de los casos son situaciones dramáticas en donde tenés que lidiar con familias que están desesperadas y en donde el portador de las noticias que van llegando de esa información sos tú, y no siempre las noticias son como en el caso del chico de Perú, por ejemplo. Bueno, lamentablemente el tener que dar noticias que son muy fuertes. Bueno, pues el caso de Perú fue un caso positivo, y a veces te toca casos positivos y que son muy gratificantes, ¿no? La verdad que muchas gracias por un placer haberte tenido, Marcelo, y bueno, la mejor de las suertes en todos los trabajos que estás llevando. Muy amable, estamos llevando adelante. Desarrollando metodologías de aprendizaje también. Estamos haciendo ejercicios a través de la base de la hipnosis, de capacitación, o sea, cosas que te llevan media hora de relato, lo pasamos en 1 minuto y medio, y son cuentos, le damos después formulario múltiple opción y el 90% de las personas lo contesta correctamente. Y eso es como un portal de acceso al aprendizaje ultra rápido y para idiomas también, ¿no? Así que estamos ahí. Apasionante como siempre. Marcelo Acuesta-Pache, la mañana de Arriba Gente. Esperamos que ustedes hayan compartido con la misma gratitud de estos momentos que hemos tenido junto a él aquí en la mañana de Arriba Gente.